adelante, por favor. Bien, bien, buenas noches. Muchas gracias, doctora Costa, por esta introducción. Estoy abrumado con lo que usted menciona. Simplemente, esta noche probablemente es uno de los temas más esperanzadores y al mismo tiempo más dolorosos para muchas familias, para muchas personas. Porque cuando hablamos de la depresión, hablamos de un problema que es muy grave. La Organización Mundial de la Salud planificó ya que para este año probablemente la depresión sería la causa de mayor mortalidad después de las enfermedades cardíacas. Y es por eso que sabemos que la depresión está en aumento continuo. Desde el año 1915 ha ido aumentando y cada vez la depresión ataca a personas en una edad mucho más temprana. Los episodios de depresión mayor ahora están ocurriendo más frecuentemente en edades, por ejemplo, como 25 años. Así que tenemos también una depresión que afecta de diferentes maneras. Afecta a más de 200 millones de personas en el mundo. Se calcula que una de cada 3 personas antes de los 40 años van a pasar por un episodio de depresión. Afecta prácticamente a 1 de cada 3 médicos que ven, a cada persona que ven al médico primario o a un médico. Cuesta el gasto que se estaba haciendo para tratar la depresión solo en este país supera los 70.000 millones de dólares. Estamos hablando que la incapacidad que provoca también en el trabajo, entre las principales causas de incapacidad aparece la depresión. Muchísimas personas, y eso no estamos contando solo de estadísticas, no estamos hablando acerca del dolor emocional que causa no solo en la víctima que sufre de la depresión, sino también estamos hablando de aquellos que acompañan a una persona con depresión. Qué triste es escuchar a una mamá, a una madre, por ejemplo, que dice: mis hijos me dejaron porque no me pueden ver deprimida. Sé que les hago daño. Una persona deprimida para otras personas puede llegar a verse como alguien tóxico, porque todo lo ve pesimista. No hay nada que le alegre la vida. La persona dice: yo no sé qué me ha pasado en mi vida, no le encuentro sentido a la vida, no hay alegría de vivir. Si usted se rompió una pierna, usted puede tener un yeso, pero todavía usted se puede reír con una película de Cantinflas. Pero cuando usted está deprimido, no hay nada que le satisface. Puede llorar por cualquier situación, puede sentirse deprimida por cualquier, el menor motivo. Y a veces simplemente la persona dice: mira, yo estoy llorando. ¿Y por qué lloras? No sé por qué. No, pero algo te está pasando. No, no me pasa nada. ¿Y por qué lloras? No sé por qué lloro. Y eso se debe a muchos prejuicios que existen con respecto a la depresión. Entre los prejuicios que existen es que la depresión es por una razón de debilidad mental. Yo tengo una lista aquí, ¿no? Que las personas, y ustedes traten, los que me están escuchando, de decidir si es verdadero o falso. Por ejemplo, la depresión es siempre una reacción a una situación difícil en la vida, como el divorcio, la muerte de un ser querido o la pérdida del empleo. ¿Verdadero o falso? Hago otra pregunta. Si usted no puede liberarse de la depresión, eso significa que tiene una personalidad débil. Esa es la pregunta número 2. ¿Verdadero o falso? Si la depresión se va siempre, que usted quiera quitársela de encima. O sea, es una cuestión de actitud. Número 4. Solo la gente con tendencia suicida necesita tomar medicamentos antidepresivos o buscar ayuda psicológica o psiquiátrica. ¿Verdadero o falso? Número 5. Los antidepresivos generan adicción y cambian la personalidad. Número 6.
Un cambio de ambiente o lugar es casi siempre lo que se necesita para quitarse la depresión. Número 7. La depresión no está relacionada a lo que comemos o bebemos. Número 8. La depresión no tiene nada que ver con la religión. Número 9. El estilo de vida tiene mucho que ver con la depresión. Número 10. Los estimulantes, como el café, el tabaco, el alcohol, las drogas, no tienen relación con la depresión. Número 11. El pensamiento positivo evita la depresión. Número 13. Escuchar o ver cosas es muy común en la depresión. Tener alucinaciones visuales, olfatorias, táctiles o auditivas. ¿Verdadero o falso? Y número 14. La depresión es solo un balance químico del cerebro. Te ponen verdadero o falso. Más adelante vamos a discutir estas, o cuando terminemos la presentación, usted va a ser capaz de poder contestar estas preguntas de una forma acertada. Bien, decíamos que la depresión, el impacto que está teniendo es terrible. El dolor que causa, los síntomas más frecuentes son baja autoestima, apatía, o sea, desgano, nada le satisface, desinterés por la vida, llanto frecuente y muchas veces sin saber por qué, indecisión. La persona con depresión le cuesta tomar decisiones. También puede haber un aumento de la irritabilidad, se enoja fácil, cualquier cosita le molesta. Alteraciones del sueño, dificultad para concentrarse, está leyendo algo y le cuesta entender lo que está leyendo, tiene que repasar un párrafo 3 y 4 veces para entender lo que le está pasando. Hay pérdida de placer en las actividades que antes consideraba placenteras. Ya nada le llama la atención, todo le da igual, incluyendo su actividad sexual. Ahora, aisladamente estos síntomas no necesariamente indican depresión, pero cuando hay presente varios de ellos, y va a depender de la intensidad, probablemente estén indicando la depresión. Hay ciertos instrumentos que usamos los psicólogos para precisamente hacer un diagnóstico de depresión. Y la depresión se clasifica de varias maneras. Usted tiene la distimia, que es una depresión menor y que es de corta duración, menos de 3 meses, y tiene las depresiones mayores, que pueden ser de baja intensidad, moderada o severa. Y a su vez, las depresiones pueden tener psicosis o sin psicosis. Y en la psicosis puede haber alucinaciones, ya sea la persona empieza a ver cosas, entre ellas la más común es ver sombras que pasan a su costado o empieza a ver cosas y le dice, oye, ¿tú viste eso? ¿Qué pasó? Y la persona que está al lado dice, yo no vi nada. Y le dice, pero yo vi. El problema es que cuando la persona fija la vista, ya no ve nada, desaparece lo que ve. Lo suele ver como a los costados que pase. También suele escuchar, ya sea voces que la llaman, por ejemplo, María, María. Y la persona dice, pero si yo estoy sola en la casa, ¿quién me está llamando? Y lo escucha clarito. A veces puede sentir que tocan la puerta. Recuerdo a alguien que la esposa dice, traje a mi marido porque él está loco. Y el hombre con la cabeza agacha, avergonzado, y le digo, ¿por qué usted dice eso? Y dice, bueno, porque él me decía a mí, se enojaba, y me decía, mira, vete a ver que están tocando la puerta. Y yo le digo, yo no escucho que estén tocando la puerta. Es que tú estás sorda, por eso es que tú no entiendes que están tocando la puerta, ve a ver quién es. Y le dice ella, yo no escucho nada, vete sorda que están tocando la puerta. Entonces la esposa iba, miraba la puerta, no había nadie, y él dice, no hay nadie. Eso tienen que ser los hijos del vecino. Y así por varias veces,
hasta que un día él estaba solo y a él le tocó levantarse e ir a ver quién estaba, si estaban tocando la puerta, y claro, por supuesto, no había nadie. Y entonces empezó a dudar ahora que realmente lo que él escuchaba en forma tan clara era que le estaban tocando la puerta. Yo le tuve que explicar que las alucinaciones, cuando hablamos de psicosis, hablamos de dos tipos diferentes de psicosis, por lo menos. Una es el delirio, o delusion, como se le dice en inglés, y la otra son las alucinaciones. Hay una gran diferencia entre los dos. Muy importante saber esas diferencias. En el delirio, la persona no sabe quién es, no sabe dónde está, ni sabe lo que hace. En la alucinación, la persona puede escuchar. O sea, los sentidos están afectados. Vista, oído, olfato, gusto, tacto, el sentido sinestésico, el sentido propioceptivo, etc. Ahora, sin embargo, la persona sabe quién es, sabe dónde está y sabe lo que hace. Hay una gran diferencia en eso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de delirio, la persona está, por ejemplo, una fiebre alta, la persona pierde conocimiento de quién es y llama a alguien. Y a lo mejor ese alguien hace rato que ya no existe, cree que está en un sitio donde realmente no es el donde realmente está, cree estar haciendo algo y realmente está haciendo otra cosa. En eso estamos hablando, sí, donde hay pérdida ya de la conciencia. La persona cree que es Napoleón Bonaparte, la persona cree que es el presidente de Estados Unidos, se lo cree de verdad. Bueno, ahí estamos hablando de delirio. Pero cuando hablamos de alucinación, la persona está perfectamente consciente, como decimos, de quién es, dónde está y de lo que hace. No hay nada, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la locura. Y diríamos que de cada 10 personas que sufren de depresión mayor, por lo menos 8 en algún momento van a alucinar. Dice, pero un por ciento tan alto, sí. Lo que pasa es que la gente no anda por la calle voceando, diciendo, hey, yo alucino, miren, yo alucino. Sino que se lo queda guardado para sí. ¿Por qué? Porque es tanta la mala información que hay, a veces en la comunidad, que creen que si una persona alucina es porque está loco. No, no tiene absolutamente nada que ver con la locura. De hecho, son muy pocos, por así decirlo, los locos que alucinan. Ahora, habiendo hecha esa aclaración, tenemos que saber nosotros que no podemos confundir lo que es una tristeza momentánea con depresión, pero sí puede presentarse enmascarada con otros síntomas que necesitan ya la experiencia clínica para poder ser investigado, y ahí estamos hablando de los tipos moderados o tipos graves. Ahora, independiente de cuál sea, cuando una persona está atravesando alguna molestia emocional, como una tristeza del momento o puntual, es necesario brindar ayuda. El apoyo precisamente de aquellas personas amadas, interesadas en el bienestar de la persona que sufre de depresión, es muy importante. También es importante considerar los aspectos espirituales. Cuando hablamos de mente, cuerpo, espíritu, los tres generalmente están envueltos en una depresión. Hay un problema físico, puede haber un problema mental y también puede haber un problema espiritual. Y me explico. Si la persona, lo que le causó la depresión es un sentimiento de culpa, la solución no va a ser una pastilla ni va a ser una solución nutricional. Necesita tener una respuesta espiritual. Pero si el problema de la persona es un problema físico del metabolismo que le está causando la depresión, como lo vamos a hablar dentro de unos momentos, la persona no podemos decirle, tú estás deprimida porque el problema es que te falta fe. La deprimimos más, porque su problema no era, la depresión no tiene origen espiritual, sino tiene un origen físico. Y si su problema es emocional, entonces lo mismo. Es tanto la parte espiritual puede estar bien, la parte física puede estar bien, pero la parte psicológica, la forma de enfrentar la situación puede ser que es lo que le esté causando depresión. Así que vamos a abundar un poquito más en eso.
Decíamos, por ejemplo, en Estados Unidos, el 71% de las personas en algún momento se sienten deprimidas. Esto nos dicen las estadísticas. El 50% tienen problemas para concentrarse y el 33% sufren de insomnio. Les afecta el sueño. Mañana vamos a abundar un poco más en este detalle acerca del sueño y la relación que hay también con el estado de ánimo. Ahora, definiendo la presión mayor, vamos a mencionar algunos de los síntomas generales que podemos decir. Hay tristeza profunda, hay apatía, desgano, agitación, puede haber disturbio en el sueño, cambios en el apetito, ya sea que come demasiado o deja de comer, falta de concentración, problemas para tomar decisiones, sentimientos de inutilidad, no sirvo para nada, todo me sale mal, soy un inútil o soy una inútil. Sentimientos de culpabilidad sin causa aparente. Pensamiento repetitivo, puede haber esto sobre la muerte o sobre el suicidio y una visión de túnel. La persona, ¿por qué visión de túnel? Porque los túneles tienen una entrada y una salida. Y la persona no puede ver ninguna otra alternativa para solucionar su problema. Y la única solución que ve es la muerte. Por eso se le llama visión de túnel. Y es muy peligrosa cuando una persona cae en esta situación. Fatiga o cansancio crónico, no tiene energía. Y esta es una característica muy importante en la depresión. La falta de energía física. Sabe que tiene que limpiar su casa, pero no la puede limpiar, no tiene energía. Sabe que tiene que hacer ejercicio, pero no tiene fuerzas para hacer el ejercicio. Y a veces va al doctor y el doctor le dice, mira, lo que tú necesitas es hacer ejercicio. Perfecto, pero si no tiene energía, ¿cómo lo va a hacer? Primero tenemos que restaurar la energía y saber por qué no tiene energía la persona. Y generalmente aquí hay casi siempre un problema del metabolismo. Tiene que recuperar la persona la vitalidad para lo que está haciendo. En el caso de los adolescentes, le podemos agregar algunos síntomas a la depresión, que es un fuerte negativismo a todo lo que hace, todo lo ve negativo. Un aislamiento social, la persona no quiere hablar con nadie, cierra las cortinas de su casa, le gusta que todo esté oscuro, apaga las luces, no quiere hablar con nadie. Los amigos lo llaman o la familia lo llama para hablar por teléfono, no contesta el teléfono. Hay un comportamiento, por así decimos, antisocial. No quiere relacionarse con la gente, se aísla. En el caso de los niños, puede haber pérdida de apetito, puede haber un letargo, el niño está como atontado, físicamente desganado, pierde el interés en las actividades que antes le interesaban, de juego o cualquier otro tipo de actividad. Y tiene un miedo de apego. ¿Qué es el miedo de apego? Es el miedo a perder a alguno de los que lo cuidan, a alguno de los padres, al guardián o al cuidador. No quieren separarse de él. Quieren estar todo momento con esa persona. En los ancianos, además de esto, y aún en los no ancianos, algo muy frecuente también con la depresión es la afectación de la memoria. La persona empieza a olvidarse las cosas y a veces cree que es por la edad. Miren, la pérdida de memoria no tiene la culpa la edad, sino hay enfermedades. Lamentablemente, antiguamente, cuando se estudiaba medicina, dice, eso es normal que pierda la memoria. No, no es normal, es común, pero no es normal, que es una cosa muy diferente. Desorientación, la persona sale a andar por allí y dice, bueno, eso es Alzheimer, está relacionado también. Baja la concentración, tiene dificultad de concentrarse y también pierde interés en actividades comunes. Por eso es importante hacer una diferenciación entre lo que podemos decir demencia y lo que es la depresión per se. Una depresión severa puede confundirse con demencia
y eso es muy importante, tener un juicio clínico para hacer la diferencia. Vamos a hablar, por ejemplo, acerca del peligro de la depresión y cómo nos afecta a nosotros. Nosotros sabemos que si usted sufre de depresión, eso aumenta hasta en un 50% el riesgo de ataques cardíacos. También aumenta el riesgo de muerte por cáncer, porque la depresión le baja las defensas y entonces aumenta ese riesgo. Aumenta el riesgo de muerte por neumonía. Aumenta el riesgo por suicidio. Aumenta también el riesgo de sufrir dolores crónicos de cabeza. Aumenta la osteoporosis. Y es bien interesante que Dios le advirtió ya al sabio Salomón, y en el libro de Eclesiastés Salomón dice, el espíritu triste seca los huesos. Bueno, hoy sabemos que las personas con depresión tienen mucho más riesgo de sufrir de osteoporosis, o sea, tienen pérdida de calcio, pérdida de magnesio, los huesos empiezan a debilitarse. O sea, una persona con depresión va a tener también este problema y por supuesto va a tener muchos otros problemas también. Combinado con el estrés, sabemos que la depresión hace que las defensas del cuerpo bajen y la persona sea más susceptible a sufrir de enfermedades infecciosas de cualquier tipo. Incrementa el riesgo de comportamientos adictivos, como alcohol o drogas. Vamos a mencionar rápidamente funciones corporales que son afectadas por la depresión y a grandes rasgos vamos a hacer cerca de unas 10 causas principales. Entre las causas principales que vamos a mencionar están las causas genéticas. Se sabe, por ejemplo, que por lo menos se han descubierto hasta el momento 5 genes, ¿no? Que tienen que ver especialmente los cromosomas 4, cromosoma 11, cromosoma 18, cromosoma 21, que tienen que ver con la depresión. O sea, si usted viene de una familia que tradicionalmente sufría de depresión, lo más probable es que usted pueda sufrirlo. Es muy raro, la incidencia es apenas de 1 a 3% en el caso de la genética, pero podría existir. Decíamos que en ese factor, si usted está con estos cromosomas afectados, su riesgo sube de un 40 a un 70% de sufrir de depresión mayor. El alcoholismo en los padres biológicos, hijos de padres alcohólicos. La historia de depresión en la adolescencia. Si usted empezó a sufrir depresión en la adolescencia, muy probable que a edad adulta usted también la desarrolle. Algo muy interesante aquí y es cuando hay abuso sexual en la niñez. Esto salió, se habló bastante de esto cuando salió a la luz los terribles casos donde el porcentaje tan alto de niños abusados por el clero romano, donde se trató de minimizar el efecto que tienen los niños el abuso sexual o en las niñas. Pero hoy sabemos que una gran cantidad, especialmente los que trabajamos con personas con depresión, un porcentaje altísimo de personas han sido abusadas por un ser querido o por algún amigo de la familia, y muy rara ocasión por desconocidos, en la niñez han sufrido algún tipo de abuso de tipo sexual. Y ello se desarrolla depresión en la vida adulta. También el pobre desarrollo nutricional, la falta de algunos nutrientes. Como segundo punto, vamos a decir también que hay una relación directa entre la depresión y el desarrollo. Por ejemplo, cuando hay una menstruación precoz, en el caso de las niñas, 11 años o menos. Yo sé que muchos dirán, pero si a mí me vino la menstruación a los 9 años y otro a los 10. Por ejemplo, sabemos que en Japón la edad común para una niña para comenzar la menstruación es 17 años. En otras ocasiones con 16.
¿Cuál es la diferencia? La dieta. En la dieta moderna occidental, mucha gente consume carne con hormonas que se le ponen a los animales. Y estas hormonas hacen que la niña se desarrolle mucho más temprano, y eso se ha visto que hay una relación en los estudios con también la depresión. En Estados Unidos el promedio de la pubertad es 12 años, o sea, tenemos unos 5 años antes de lo que uno debiera esperar. El otro punto muy importante es la nutrición. Y solamente para hablar de la depresión y la nutrición nos tomaría varios programas. Así que hoy no vamos a poder desarrollar todo eso, pero vamos a mencionar, por ejemplo, algunos puntos básicos. Sabemos que hay aminoácidos que son esenciales en la dieta, pero entre ellos podríamos tal vez destacar el triptófano. Los aminoácidos son formadores de proteínas, pero el triptófano es un aminoácido básico para la formación de ciertas hormonas y de ciertos elementos químicos necesarios, por ejemplo, como la melatonina, que tiene que ver con el sueño. Mañana vamos a abundar un poco más sobre eso, con la formación de la insulina, por lo tanto el manejo del azúcar y el control. Si al control de la insulina controla la inflamación. Así que tenemos el triptófano como aminoácido básico también, la deficiencia de este aminoácido como fuente de depresión. El bajo consumo de ácidos grasos esenciales, entre ellos omega 3 y omega 9. Y ahí tenemos, por ejemplo, se sabe que cuando un niño tiene deficiencias en su niñez de alimentación con ácidos grasos, su IQ o su cociente intelectual puede, cuando crece, tener hasta inclusive 10 puntos menos de inteligencia. Algo muy importante. Iba a ser un niño más susceptible a la irritabilidad, al nerviosismo, a enojarse fácil. El aumento en la nutrición, por ejemplo, el aumento del consumo de azúcar. Ayer mencionábamos los famosos desayunos americanos, que son una bomba de azúcar, y decíamos que después los maestros tenían grandes problemas para controlar el comportamiento de los niños, porque después de comerse la bomba de azúcar en el desayuno, con los cereales azucarados y con todos los otros ingredientes de azúcar, no podían estar quietos en un salón de clases. Y hasta en las escuelas muchas veces encontramos las maquinitas para venderle jugos y venderle azúcar y venderle golosinas, venderle dulces. Por supuesto, ese pobre niño no se puede concentrar y su rendimiento académico no va a ser un rendimiento óptimo. Va a tener muchas más dificultades para aprender los materiales. No se va a poder concentrar. Y la solución que se le suele ofrecer es darle un estimulante como Adderall o otros estimulantes para que ese niño pueda concentrarse. Y sabemos que eso es una puerta abierta para que en el futuro el niño funcione, pero en base a drogas o en base a otros estimulantes. Por supuesto que la industria farmacéutica está muy feliz con ese enfoque para tratar el problema, cuando es muy importante enfocar el problema a través de conocer cuál es lo que está causando los síntomas en el niño. Sabemos también que la arteriosclerosis juega un papel importante en la depresión porque disminuye el flujo de oxígeno y el flujo de nutrientes al cerebro. Y un cerebro con una gasolina de mala calidad y poco oxígeno que le llegue tampoco puede funcionar bien, y una de las características es precisamente que se puede deprimir. La deficiencia, por ejemplo, de vitamina D. Sabemos que cuando llega el invierno aumentan los casos de depresión. Hay personas que me dicen, en Puerto Rico yo me sentía feliz, pero llegué a este país y poco a poco me empecé a deprimir. Y eso tiene que ser por las amistades y empiezan a buscar en la sociedad. Pero una razón muy común, y esto se hizo un estudio muy interesante, cuando llega el invierno,
las personas se deprimen. Lo que las personas pensaban en un principio, dice, bueno, se deprimen por el frío que me deprime, que no salgo. Bueno, en realidad, nosotros sabemos que hay una vitamina que es esencial para el funcionamiento del cerebro y de muchas funciones del cuerpo. Y es la vitamina D, de dedo. Y la vitamina D, en la mayor cantidad, el cuerpo la fabrica a través de los rayos del sol, el colesterol en la piel, y eso hace que el cuerpo, a través de un proceso químico complejo, fabrique vitamina D. Cuando usted está en el Caribe, usted tiene mucho sol todos los días del año. Pero aquí al norte, donde vivimos nosotros, sabemos que tenemos prácticamente casi 7 meses de invierno. Es muy difícil que usted salga a la playa en pantalón corto o con poca ropa para que su cuerpo tome sol. Al no tomar sol, usted no va a cargar vitamina D. Por eso es importante, por ejemplo, y eso tiene que ver también con la piel. Cuando mayor melanina tenga su piel, o sea, cuando más oscura es su piel, mayor tiempo usted necesita de exposición al sol para que su cuerpo fabrique vitamina D. Por ejemplo, una piel clara, como en el caso mío, 1 hora que yo esté expuesto a la luz directa del sol, al mediodía, por ejemplo, en una playa en el Caribe, estaría cargando aproximadamente unos 20.000 unidades de vitamina D. Pero una persona que tenga la piel bien oscura podría estar cargando la cuarta parte, unas 25.000 unidades. Por eso sabemos, por ejemplo, en el caso de inflamación de la próstata o cánceres de próstata, que una de las causas también más comunes es la deficiencia de vitamina D, se dé mayormente en las personas que tienen la piel más oscura. Y especial cuando viven aquí en el norte. ¿Por qué? Porque no se exponen al sol y le cuesta aún más trabajo todavía producir vitamina D. De allí es que es extremadamente importante que usted pueda consultar con su médico y usted necesita saber cuáles son sus niveles de vitamina D. Y vamos a disgregar rápidamente aquí. Los niveles óptimos debieran estar arriba de 65, 60, 65 en las unidades internacionales. Yo sé que le van a decir que de 30 para arriba está bien. Eso está bien bajito, no está bien. He visto personas que en sus niveles de vitamina D están en número 9, número 8, número 11. Por supuesto que se van a deprimir. Y por supuesto sus riesgos de cánceres también aumentan. Hoy sabemos, por ejemplo, que los que mueren, la gran mayor parte de personas que mueren por el COVID-19, el coronavirus, están prácticamente todos ellos con bajos niveles de vitamina D. Y es muy fácil que usted pueda suplementar. Consulte con su médico, pero es muy fácil hacer este arreglo para que usted no pase. Exíjale a su médico cuando usted va a verla ya que usted quiere saber cuáles son sus niveles de vitamina D. La única forma de saberlo es haciendo un análisis de sangre. Los laboratorios, lamentablemente, no quieren pagar por ese examen, así que los médicos, para no hacerle un costo a veces a los pacientes, no se toman el trabajo de pedir examen de vitamina D. Usted quiere conservar su vida, quiere conservar la salud mental, averigüe. Quiero saber mis niveles de vitamina D. En muchos casos, el problema de la depresión no es otra cosa que bajo niveles de vitamina D, usted se suplementa y su problema de depresión desaparece. Hay alimentos ricos en colesterol, las grasas saturadas, las frituras, las grasas inflamatorias, por ejemplo, aceites, todos los aceites refinados. Así sea aceite de oliva, pero si usted ese aceite es refinado, ese aceite ha sido dañado. ¿Por qué lo refinan? Para que no se enrancie, no agarre mal olor y la gente deje de comprarlo y dure mucho tiempo en la góndola. Así que una alimentación rica en aceites, por ejemplo, omega 6. Hay aceites como el aceite de canola, el aceite de girasol, el aceite de maíz. Son todos aceites pro-inflamación. Aceites mejores es el aceite de oliva, por ejemplo, que usted lo puede usar con mucha ventaja.
En el aspecto social, por ejemplo, la ausencia de apoyo social, Dios no nos hizo para estar solos. Por eso, cuando leemos en la Biblia que el apóstol Pablo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, tiene una razón válida. Necesitamos de la compañía, no el aislamiento social. Eventos de la vida negativos o estresantes. Usted ha sufrido una situación, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un amigo o alguna pérdida financiera que lo ha afectado profundamente. Eso también tiene que ver. La separación de un ser querido, ya sea por alejamiento por trabajo o ya sea alejamiento porque hubo una ruptura en la relación. Y algo muy curioso, un estudio que se hizo en República Dominicana con padres que emigran y los hijos que quedan a cuidado de los abuelos. Un estudio muy interesante que se hizo allí descubrió que aquellos niños que crecen con los abuelos, su riesgo de sufrir de depresión se incrementa. Dice, el niño tiene que entender que los papás se fueron a otro lugar por su bien. Sí, pero el niño no tiene todavía la madurez para comprender la plenitud de eso. Cuando sea grande lo va a entender. Perfecto. Pero durante la niñez sabemos que aumenta su riesgo de depresión y de sufrimiento. El miembro de una familia que vive con un alcohólico o un adicto, también sabemos que eso puede causar depresión. Intoxicaciones con sustancias tóxicas, por ejemplo, plomo, produce irritabilidad, apatía, fatiga. Algunas aguas potables están contaminadas, polvo de terrenos contaminados. Por ejemplo, cuando estuve visitando el Niágara, estuve haciendo alguna investigación sobre lo que había pasado allí y el suelo, se pusieron varias industrias al lado del Niágara y hasta el día de hoy el terreno del Niágara está contaminado. Si usted respira ese polvo, eso a usted le puede afectar y entre las causas que puede causar es depresión también. Algunos suplementos de calcio. Por ejemplo, hay personas que sufren de gastritis y lo solucionan tomando pastillas como Toms, por ejemplo. Y uno dice, bueno, pero es que la gastritis me está matando, tengo que tomar algo. ¿Qué es lo que pasa? Que al usted tomar un antiácido, usted no le permite a su estómago poder disolver la comida y los alimentos, los nutrientes. Por lo tanto, a largo plazo, el consumo de estos antiácidos le va a causar a usted la deficiencia de nutrientes. Y entonces, si su gasolina, o sea, la sangre, no puede llevarle nutrientes al cerebro, un cerebro desnutrido, tarde o temprano, va a mostrar síntomas de depresión y otros síntomas también de problemas psicológicos. Sabemos que altos niveles de mercurio, por ejemplo, en el empaste de los dientes, sabemos que está continuamente soltando. Aún la Asociación Dental Americana reconoció que los empastes de mercurio son peligrosos, pero hubo mucha presión y en un tiempo lo tenían en el portal de la Asociación Dental Americana, ellos tenían esa información, pero después lo quitaron. Si usted tiene empastes hechos con mercurio, hable con su dentista para que se los pueda remover y cambiarlos por empaste de plástico, cosa que ese mercurio no le esté afectando su cerebro, no le esté afectando su sangre, porque sabemos que eso tiene no solamente un efecto en la depresión, sino también en otras causas de salud. Esa que se las dan a las damas. Si usted no se puede comer lo que usted se pone en la piel, no se lo ponga. Por ejemplo, ahí me acuerdo que estaba muy de moda la crema de belleza de Concha Nácar. Bueno, se sabe que esa crema de belleza tenía trazas de mercurio y usted se está envenenando. Como pasaba con las ciudadanas romanas en el Imperio Romano, que se ponían con plomo, hacían pintura y se la ponían y se envenenaban y se morían envenenadas por el plomo. También sabemos que en el caso del mercurio, que hay ciertos peces que tienen una alta carga de mercurio, como por ejemplo como el atún, o como en inglés le dicen tuna fish.
Por eso trate de disminuir todo lo que pueda el consumo de este tipo de peces. El arsénico, el bismuto, por ejemplo, el pepto-bismol. Hay gente que usa el pepto-bismol como dulce. Sabemos que también va a tener un efecto sobre la depresión. Y hay insecticidas también que pueden afectar. El ritmo circadiano afectado, estoy hablando del ritmo del sueño. Si usted está durmiendo más de 9 horas o está durmiendo menos de 6 horas por día, rutinariamente, o usted tiene un trabajo de horario rotativo, donde usted trabaja una semana de día, otra semana de noche, eso es terrible para la salud mental y especialmente es tarde o temprano usted puede empezar a presentar trastornos del estado de ánimo, entre ellos la depresión. Las horas de sueño irregulares, un día se acuesta una hora, otro día se acuesta otra, o horarios de comida irregular. Es importante que usted tenga un horario adecuado, un horario fijo, tanto para su sueño como para su alimentación. Adicciones. Sabemos que el alcohol es un depresor, sabemos que el tabaco es un depresor, sabemos que la cafeína es un depresor, las drogas ilícitas y las drogas recetadas. Prácticamente es impresionante la lista de drogas recetadas correctamente por su médico que como efecto secundario pueden causarle depresión. Lea usted los efectos secundarios y si usted nota que al tomar un medicamento usted empieza a deprimirse, háblelo con su médico. Lea lo que dicen las recetas. El estilo de vida, por ejemplo, no ejercitarse regularmente. El ejercicio es una de las mejores herramientas que tenemos para combatir la depresión. Exponerse a la luz solar menos de 30 minutos al día. Existen unas luces, yo la tengo en mi oficina, por ejemplo, que yo lo que hago es apenas llego, prendo esa luz, porque eso estimula la producción de ciertos químicos en el cuerpo, no tengo tiempo de hablar de eso ahora, pero que ayuda a usted a tener unos ciertos químicos que van a ayudar a combatir la depresión. No respirar aire fresco. Es importante poder oxigenar la sangre, aumentar la intolerancia. Y por supuesto, también sabemos que hay una relación directa entre ciertos problemas médicos y la depresión. Por ejemplo, la hepatitis C, lesión cerebral reciente, infartos, cánceres terminales, Parkinson, diabetes descontrolada, lupus, soplo al corazón, estrés postparto, síndrome de tensión premenstrual, deficiencia de la tiroides, y la tiroides y la depresión son primos hermanos. Normalmente cuando usted tiene un problema con la tiroides, que normalmente no es la tiroides la culpable, sino la gasolina que le está llegando a la tiroides porque no le están llegando los nutrientes adecuados, entonces la tiroides no puede funcionar bien. Pero si hay un problema con la tiroides como hipotiroidismo, que más del 90% de la población aquí en el área de New England tiene problemas con la tiroides, lo sepan o no, sabemos que está en relación directa con la depresión. Deficiencia de las glándulas adrenales. Tenemos también bajos niveles de serotonina, etc. En fin, las causas son muchas y hay causas menos comunes. Por ejemplo, un edificio que esté contaminado con hongos. Muy pocas veces se chequea eso, pero si usted tiene una infección con hongos, también puede sufrir de depresión. Y algunos virus, por ejemplo, el VAR, ¿no? Y otros virus que puedan haber hecho, estar afectando, sin usted saberlo, y le pueden estar afectando su cerebro. Una dieta baja en carbohidratos, complejos, porque si usted tiene un exceso de carbohidratos simple también le puede afectar la depresión, y también falta del uso completo para la depresión. Ahora, tratamientos. Rápidamente vamos a mencionar algunos de ellos.
Por ejemplo, se sabe que la música adecuada, hay cierto tipo de música que es dañina, que a usted lo deprime. Recuerdo yo una vez alguien decía, ay, a mí, yo sufro de depresión, por eso me gusta escuchar lo que en Puerto Rico le llaman música cortavena. Esa música melancólica, esa música que la persona llora solamente al escuchar las primeras melodías. Evite ese tipo de música. Evitación del pesimismo, hay terapia cognitiva, la que usamos los psicólogos, entre otras, el uso de hierbas, hay muchas hierbas que pueden combatir la depresión, los sábados de tarde, que todos los sábados de tarde en el portal de la iglesia de Clinton, en Massachusetts, en la iglesia adventista hispana de Clinton, todos los sábados de tarde llevamos un tiempo ya presentando hierbas para el sistema nervioso y entre ellos hablamos de varias. Usted lo puede encontrar en el Facebook de la iglesia, hay varias de ellas que pueden combatir la depresión. Medicamentos antidepresivos cuando sea necesario, nutrición adecuada y ejercicios. Alimentos ricos en omega 3, omega 9, como el ácido linolénico, por ejemplo, tenemos allí algunas plantas que son ricos en esto, como la chía, como por ejemplo la linaza, alimentos ricos en vitamina B6, alimentos que sean ricos en folato precisamente, alimentos ricos en triptófano como la avena, y también algunos suplementos que se pueden usar. Siempre hágalo, por supuesto, consultando con su médico, como el SAMe, por ejemplo, St. John Wort, 5-HTP, 5-adrenotrifosfato, la cava, etcétera, son cosas que pueden usar. Los medicamentos vamos a dejarlo que ellos los manejen los médicos, que lo manejen los psiquiatras, porque todos ellos tienen efectos secundarios y debe ser manejado por un médico adecuado y después de haber hecho un análisis clínico, así que yo me reservo el decirle, porque esto lo debe manejar un médico, pero hay mucho que se puede hablar. Así que el otro punto importante aquí es la fe. La fe tiene un punto importante que ver también en esto. Si su problema es un problema de culpa, el único que puede resolver ese problema de culpa es el perdón en Jesús. Y Jesús está más que dispuesto a perdonar. Y en ello tenemos que hablar la esperanza. La esperanza, por ejemplo, cuando se hizo un estudio sobre el suicidio, se vio que había varias causas. Por ejemplo, dice la depresión, el 70% de las personas que se suicidan están deprimidas, pero hay un 30% que no. Sin embargo, hay un predictor que se encuentra en absolutamente todos los casos de las personas que se suicidan. Y esa característica o esa variable, podemos decirle, es la desesperanza. En todos los casos encontramos que esa variable se mantiene. La esperanza es esencial para vivir con un nivel razonable de salud mental. La esperanza debe estar viva para los jóvenes que en busca de trabajo, para alguien que está extraviado, para los inversores que han perdido su dinero, para aquellas parejas que tienen algún problema, dice, pero tengo esperanza que podamos resolverlo. Vivir sin esperanza realmente nos conduce a la muerte y nos hace la vida miserable. Dante Alighieri, que nació en el año 1265 y murió en el 1321, escribió La Divina Comedia. Y él en su novela decía en el cartel, un cartel que decía cuando se entraba al infierno: abandona toda esperanza, tú que entras aquí. ¿Con qué certeza sabemos que cuando uno cae en manos del enemigo, uno pierde toda esperanza? Satanás primero lo hizo pecar a Judas y después que pecó le dijo: Judas, la única solución para tu problema es quitarte la vida. Y Judas le creyó. Pedro también había negado al Señor. Pedro también había pecado gravemente contra Jesús. Pero Pedro confiaba en Jesús y estuvo dispuesto a dejar de lado su orgullo
y permitir que Jesús lo sanase. Y Jesús lo sanó. Y después de haber sido restaurado en su corazón, después de haber aceptado el perdón que Jesús le dio, entonces Pedro pudo llegar a ser el gran apóstol Pedro que todos hoy cuando estudiamos la palabra de Dios conocemos. Y llegó inclusive a escribir dos cartas que están en la Biblia, que para nosotros hoy son una gran fuente de esperanza y de ánimo, de ver que alguien, por más bajo que haya caído en el pecado, Dios tiene la capacidad de levantarnos, Dios tiene el poder para transformar nuestro corazón y Dios quiere perdonarnos. No solamente nos puede perdonar, sino quiere perdonar. Por eso dice, al que a mí viene, yo no lo echo afuera. Dios tiene un corazón blandito. Dios no necesitó que su corazón sea ablandado con el sacrificio de Jesús, sino que tenía el corazón tan blandito que dio a su Hijo para que nosotros podamos ser perdonados. Así que si tu depresión es de característica espiritual, la solución está en Jesús. Él te puede perdonar, te puede limpiar de tus pecados, te puede transformar la vida, hacer una persona nueva y aceptarte como hijo en su reino. Por eso la esperanza que presenta la Biblia es la esperanza de algo positivo, porque dijimos que el peor castigo para alguien es privarlo de la esperanza. Viktor Frankl, alguien que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración, él notaba que había dos tipos de prisioneros. Algunos que tenían las mismas privaciones, los dos tenían unas privaciones terribles en los alimentos, pero algunos morían rápido y otros no. Y él se puso a estudiar el porqué, él era psiquiatra, y descubrió que el elemento clave era que aquellos que tenían esperanza, aunque sean una llamita pequeña, podían avanzar y podían sobrevivir. Pero aquellos que perdían esa llamita de esperanza, lamentablemente, sucumbían ante la adversidad. Así que, mi querido amigo y hermano, tenemos esperanza. Por ejemplo, vemos nosotros que el Salmo número 42, David se sentía deprimido y él dice del versículo 3, fueron mis lágrimas mi pan día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y el versículo 5 del capítulo 42 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Necesitamos aprender a esperar en Dios, porque Dios nunca llega tarde. Dios siempre seguirá interesado en nosotros y Dios nunca va a esperar, se va a desanimar. Aún con nuestros fracasos, aún con nuestras debilidades, tenemos la oportunidad de recurrir a ese Dios maravilloso que nos renueva las esperanzas en nuestro corazón, que nos renueva el deseo de conocer a ese Dios maravilloso que está pronto a venir, pronto a volver por segunda vez, para que las lágrimas de nuestros ojos desaparezcan. Por eso Él nos dice en las diferentes mensajes en la palabra de Dios. El Isaías, por ejemplo, capítulo 65, el verso 17, dice, ¿por qué aquí yo crearé cielos nuevos y nueva tierra? Y de lo primero, o sea, de las tristezas, no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Y el apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Oh, en este mundo hay muchas injusticias. En este mundo muchos van al descanso, van a la tumba sin habérsele hecho justicia. Pero Dios en su momento brindará justicia. Muchos, su mente se turban porque dice, me han hecho una injusticia y eso no me deja vivir. Dios te hará justicia cuando Jesús venga. Apocalipsis capítulo 21, versos 2 y 4 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Y una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿No nos parece maravilloso esto? ¿No es una bendita esperanza saber que el Dios creador de este universo, el que nos hizo a su propia imagen y semejanza y el pecado nos desfiguró, Dios nos promete que volveremos a ser con la belleza que Dios creó aquella primer pareja, Adán y Eva? Dios nos dará un nuevo cuerpo, una nueva belleza. Dios nos quitará toda enfermedad. Y el verso 4 de Apocalipsis 21 nos dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Está hablando de nosotros. Dios enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Y dice, ya no habrá muerte. No, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Dios da lo que no ha sido todavía, Dios lo da por hecho. ¿Por qué? Porque nadie va a impedir que esta promesa de Dios se cumpla. Tenemos que esperar en esta promesa porque cuando en el reloj profético de Dios el tiempo de llegar a este mundo, a ponerle fin al sufrimiento y al dolor, se cumpla, Dios vendrá. Nos guste, no nos guste. Lo esperemos, no lo esperemos. Creamos o no creamos. Nadie detendrá el brazo poderoso de Dios para venir a rescatar a aquellos que confiaron en Él, que le confesaron sus pecados, aceptaron su perdón, aceptaron a Jesús como su Salvador, como su Redentor, como su Dios amado, y aceptaron el sacrificio en la cruz del Calvario. Dios no dejará de cumplir su promesa de salvarnos. Amén. Esa es la invitación que te hago en esta noche, mi querido amigo y hermano. Confiemos en Jesús. No miremos, como decíamos anoche, la religión del ombligo. No miremos nuestras debilidades mirando lo débil que somos nosotros, sino levantemos los ojos al cielo y miremos la fortaleza que Dios tiene para cumplir su promesa de transformar nuestro corazón y nuestra mente y pasarnos de la desesperanza, de la depresión, llevarnos a una vida de esperanza, a una vida de optimismo, a una vida de felicidad, al saber que Dios nos guiará hasta el mismo fin.